Te formularon antidepresivos en la consulta de dolor y quedaste sorprendido. Tus familiares te informaron que el medicamento que el médico había ordenado, o hiciste la búsqueda en internet y descubriste que lo que te enviaron fue un antidepresivo y habías estado en la consulta con el médico de dolor y cuidado paliativo porque tenías dolor intenso y quedas desconcertado. Hoy en este video voy a explicarte por qué se envían antidepresivos a los pacientes con dolor crónico, así no tengan un cuadro depresivo, no tengan un trastorno emocional, y cómo esto es de gran importancia para un buen control de dolor. Mi nombre es Juan Sebastián Cano, soy médico especialista en dolor y cuidado paliativo. Hoy voy a aclararte en qué escenarios los antidepresivos van más allá de los síntomas emocionales y pueden tener un muy importante rol para el control del dolor. Primero entonces, aclararles que los medicamentos antidepresivos pueden tener usos diferentes a solo el manejo que puede darse en trastornos emocionales, en manejos por médicos de diferentes especialidades y específicamente por psiquiatría. Así es entonces que aunque los antidepresivos lleven este nombre, puede haber beneficios para otro tipo de trastornos y para otro tipo de diagnósticos. Dentro de ellos, el dolor crónico es un gran beneficiado de algunos de estos medicamentos. Es clave y fundamental aclararles, no todos los antidepresivos van a tener rol o efecto para el control del dolor, pero hay algunos que la evidencia ha demostrado a través de los años donde, más allá del uso como antidepresivos o como ansiolíticos, van a tener una gran importancia para el control del dolor. Los antidepresivos tienen acción regulando neurotransmisores como son la noradrenalina o norepinefrina y la serotonina. Estos son neurotransmisores muy importantes en la regulación emocional y por eso son usados muchas veces por psiquiatría o por médicos para el control de pacientes o para el manejo de pacientes con trastornos emocionales. Sin embargo, estos mismos neurotransmisores también son importantes para la modulación del dolor y específicamente pacientes con dolor crónico pueden tener gran utilidad. Ahora, ¿sirve para todos los pacientes? La respuesta es no. Es muy importante seleccionar bien el paciente y para cuál tipo de dolor es el que tiene evidencia el manejo de los antidepresivos. Dentro de los que han tenido evidencia a través de la historia podemos encontrar los antidepresivos tricíclicos. Acá en Colombia los más conocidos son la imipramina, la amitriptilina, y existen otros tipos de antidepresivos que son conocidos como antidepresivos duales. Ahí pueden entrar la venlafaxina, desvenlafaxina, la duloxetina, donde esta última ha sido uno de los antidepresivos que ha mostrado mayor eficacia en el tiempo y mayor eficacia para diagnósticos específicos. Entonces, ¿en quién puede ser útil? Realmente la mayor utilidad que se ha encontrado es para el dolor neuropático y en algunos casos de dolor nociplástico. Hay casos muy excepcionales donde en dolor somático pueden ser empleados con una adecuada o buena respuesta. Voy a explicarte a continuación en cuáles diagnósticos puede ser útil y cuándo los formulamos los médicos especialistas en dolor y cuidado paliativo, aunque también pueden ser formulados por médicos de otras especialidades si tal vez te ha ocurrido. El dolor neuropático es donde mayor campo de acción tienen los antidepresivos para actuar. En diagnósticos como neuralgia posherpética, que es el dolor crónico que puede caer en algunas personas posterior a una infección por herpes zóster, en neuropatías como la neuropatía diabética, neuropatía posterior a la quimioterapia, pueden ser medicamentos de gran utilidad. Dolores postquirúrgicos que se cronifican también van a ser un diagnóstico en el cual los antidepresivos van a tener un rol muy importante. En el dolor nociplástico, como lo es en casos de fibromialgia, también pueden tener un rol importante en algunos pacientes que pueden responder a este tipo de medicamentos, y en algunos pocos casos hay algunos estudios que han demostrado algo de evidencia, sin ser la primera línea, pero algo de evidencia en algunos casos de artrosis en rodilla y de dolor en espalda. ¿Cómo se debe emplear la medicación cuando se formulan antidepresivos?
es importante tener presente que estos medicamentos, al tener un mecanismo de acción diferente a los de otros analgésicos que tal vez has empleado o conocido o tu familia ha conocido, en la mayoría de casos estos medicamentos van actuando con unos niveles que se van concentrando a medida que el medicamento es consumido en el tiempo. Esto quiere decir que con un día o 2 días o 4 días tal vez no va a ser suficiente para poder evaluar la respuesta completa que puede dar la medicación. En muchos casos pueden requerirse de 2 e incluso hasta 6 semanas de consumo constante de la medicación para ver el efecto pleno del medicamento y ahí sí poder definir si el medicamento es de ayuda o no. Obviamente hay que estar atento a los efectos secundarios. Si presentas efectos secundarios demasiado intensos, va a ser muy difícil que los puedas tolerar. Sin embargo, si se presentan efectos secundarios que sean leves, tolerables, a lo largo del tiempo, estos incluso pueden ir desapareciendo y van a permitir evaluar bien cuál es la respuesta del analgésico. Puede suceder también en algunos pacientes que en ningún momento sienten efectos secundarios y realizan su tratamiento con total tranquilidad. El nivel de respuesta va a variar con cada paciente. Como todos los tratamientos en medicina, desafortunadamente nunca tenemos cómo dar certeza y garantía de respuesta 100%. Sin embargo, en muchos casos pueden ser de mucha utilidad y es una herramienta a tener siempre presente. Dentro de los efectos secundarios que pueden presentarse, acá no voy a mencionar específicamente cada grupo o cada medicamento, sino de forma global lo más frecuente que puede ocurrir con algunos antidepresivos que se emplean para dolor. Con algunos puede presentarse algo de sedación, somnolencia, algo de mareo. También con otro tipo de medicamentos pueden presentarse algunos síntomas gastrointestinales como pesadez, dolor, en algunos casos náuseas, en otros casos ya más molestos, algo de vómitos, distensión abdominal. Dependiendo de cuál es el antidepresivo que te formula el médico, te va a indicar en qué momento se debe consumir para reducir también esos riesgos. Ejemplo, los medicamentos que generan más somnolencia tradicionalmente o generalmente van a ser formulados en horarios nocturnos para que donde llega el mayor momento o de mayor intensidad de los efectos sea en la noche, puedas dormir. Incluso podrían indirectamente, sin ser su intención principal, ayudarte a tener mejor sueño, que además va a impactar también de manera positiva en el control del dolor y buscar que durante el día haya un mejor control con menos efectos secundarios. En los medicamentos que pueden generar síntomas gastrointestinales por su consumo, generalmente se va a buscar que se consuman después de consumo de alimentos, generalmente después del almuerzo o a veces puede ser después del desayuno, después de la cena. Eso lo debes definir y consultar con el médico que te ordena la medicación. Lo que quería redondear acá es recordar que estos medicamentos no son para evaluación en 1 o 2 días, sino que vas a requerir semanas de empleo de la medicación para poder establecer si funciona o no funciona, y que la continuidad pues a veces va a estar definida por la tolerancia, que eso pasa no solo con este tipo de medicamentos, sino con cualquier tipo de medicamento. Quiero recalcar de forma muy importante que no todos los antidepresivos van a funcionar igual en todos los escenarios. No todos los antidepresivos tienen la misma evidencia para todos los diagnósticos. Eso va a variar de un caso para otro, pero para eso está el médico y la consulta que haces con él. Por supuesto, en pacientes que tengan trastornos emocionales, como el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, y que además conviven con el dolor, lo cual no es infrecuente, porque si has visto mis videos y si no lo has hecho, te invito a que veas todos los videos que he estado realizando. Les he explicado cómo hay una relación estrecha entre el dolor crónico y las emociones, y que esto es bidireccional. Tanto las emociones como el dolor pueden arrastrar al otro. Lo que quiero decir es, si tengo dolor descontrolado, esto va a llevar probablemente a que mis emociones se descontrolen también y probablemente llegue a un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad o a la combinación. Al mismo tiempo, si tengo un trastorno emocional no controlado, va a hacer que mi dolor se exacerbe, se siente peor. No necesariamente que sea la causa, pero sí que lo sienta peor. Entonces es muy importante el equilibrio y balance. Y en muchas ocasiones el empleo de estos medicamentos, cuando hay dolor neuropático presente, que va a ser el dolor que generalmente más va a hacer que se formule esta medicación, pues va a ahorrar de forma importante en los pacientes que les sirva mucho el consumo de medicación, porque se van a evitar el consumo del medicamento
para el trastorno emocional más el medicamento para el dolor, sino que quedan conectados en uno solo, que podría dar más alivio. Tener presente, no en todos los casos va a ser 100% eficaz, como les dije anteriormente, pero en los casos que funciona es maravilloso para los pacientes y es una gran ayuda. Con este video lo que quería informarles entonces era no tener temor cuando el médico de dolor formule antidepresivos, no dejar de consumirlos, no es un error. El médico especialista en dolor y cuidado paliativo es totalmente consciente de lo que está formulando, no te está enmascarando un diagnóstico, no está queriéndote decir por debajo a tu familia cuidado que tiene un trastorno emocional o cuidado que está deprimido. En caso que lo seas, en la misma consulta se debe hablar del tema y se hablaría de las intenciones del tratamiento. Entonces recordar, nada está escondido, nada es enmascarado, necesariamente y en muchas ocasiones no tienes un diagnóstico psiquiátrico, ni el médico te lo está diciendo disimuladamente, ni tu dolor viene de tu imaginación o de tus emociones. El dolor que sientes es dolor real y esta es una herramienta también real para tratarlo y ayudarte a controlarlo, logrando una mejor calidad de vida. Si has tenido alguna experiencia similar, has tenido dudas, te has cuestionado sobre las razones por las cuales el médico te formula el dolor, o a veces has hablado con la familia o el señor de la farmacia y te dicen que te están formulando un medicamento equivocado, realmente no lo es el medicamento acertado. Y recordar, es fundamental la excelente comunicación con el médico, aclarar las dudas con él para que esté seguro de los tratamientos que está recibiendo, pueda realizar los tratamientos con tranquilidad y saber qué resultados esperar. Espero que estén muy bien, nos vemos en un próximo video. Chao.